se da cuenta, el problema no es solamente de la cooperación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, si usted no invierte lo que tiene que invertir en la Policía Nacional. No, eso ya nosotros lo hemos repetido constantemente. ¿Qué significa? Que si otra vez no restituimos con todas las competencias y con recursos, estimado Richard, con recursos, con plata, que el Ecuador sí tiene, para que tengamos una policía equipada, una policía que tenga un segmento de investigación, para que la policía esté adelantada, por un lado. Por otro lado, un ministerio que coordine, ¿verdad? El ministerio coordinador que existía con el presidente Correa, que coordine las funciones de la policía con las funciones de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, un ministerio como la Secretaría, recuerdo el Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles, que hace seguimiento, que no se vulneran los derechos humanos en las cárceles. Todo eso fue desmantelado. Sabemos que en este momento ya no hay los escáneres que revisaban a las personas para que no entren armas. Todo eso fue desmantelado. No, el mismo Consejo de la Judicatura ha sido que son los que vigilan y supervisan a los jueces, ¿verdad? Con el tema, con varias posibilidades de sancionar a un juez con error inexcusable, con dolo o negligencia manifiesta. En este momento, esta consulta popular, por ejemplo, ¿hace algo con respecto a esto? Ninguna. O sea, vamos a tener la misma justicia con jueces que liberan a delincuentes. Entonces, la primera pregunta, primero, ya se puede hacer, no es necesaria una consulta popular, y la misma Corte Constitucional ha dicho que no puede liberarse la utilización de las Fuerzas Armadas todo el tiempo, porque las Fuerzas Armadas están capacitadas para dar protección y defender al Estado ecuatoriano, es decir, para enfrentarse con los externos, no en conflictos internos. Entonces ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en este tema, así que es una pregunta que sería inconstitucional y que de manera excepcional se lo puede hacer. Pero ¿soluciona los problemas de seguridad del país? No lo soluciona, no lo soluciona. Recuerden ustedes, en particular los ciudadanos que están en Manaví, que el presidente Moreno retira uno de los radares que estaban en la zona norte del país, lo mueve a Montecristi, acuérdense del famoso conflicto que hubo en la zona alta de Montecristi, para supuestamente ni siquiera compra otro, sino que mueve, deja sin control, extrañamente, deja sin control la zona norte del país, la zona que colinda con Colombia, y lo mueve a Montecristi y resulta que se daña ese radar. Entonces, realmente uno se queda asombrado, absorto de ver la negligencia y luego no asumir las responsabilidades. Y luego, por ejemplo, rechazar que la Asamblea Nacional quiera llevar a juicio político al señor Patricio Carrillo, que es una persona inoperante y que no está haciendo las cosas bien. Entonces, esta pregunta realmente es populismo, no soluciona los problemas de seguridad, todo va a continuar igual, pero sí nos va a distraer y vamos a gastar 80 millones de dólares, aproximadamente lo que gastó el señor Moreno, puede ser ahora más, y no va a solucionar nada. Es simple y llanamente una cortina de humo, un distractor más, querido Richard. Vamos analizando, si usted quiere, las otras preguntas también. Pero no, antes de pasar con eso, ¿pero qué busca Lazo con esta distracción, Sofía? ¿Qué es lo que está buscando? Porque, primero que, como usted lo ha dicho, ¿no? O sea, son preguntas que no tienen ni siquiera fundamento, pero que llevan un trasfondo en los anexos. O sea, ¿qué es lo que busca Guillermo Lazo con eso? Bueno, con un nivel de aceptación muy bajo, me parece que los últimos registraban ya 17-18%, es una medida para salir, distraer los problemas del día a día de los ecuatorianos y ponernos a hablar de esta famosa consulta popular. Entonces, con eso, distrae a la ciudadanía de los reales problemas que tenemos, que es que no hay trabajo. Y me faltó decir, Richard, en la primera pregunta, los estudiosos de economía, los estudiosos de la problemática social, saben que la inseguridad disminuye cuando la pobreza disminuye. Son temas que se correlacionan. Si no salimos de la pobreza, no disminuiremos los índices de inseguridad. Por supuesto que la institucionalidad es importante, pero en el momento en que dejamos de ser pobres, los niveles de inseguridad disminuyen también. Y este gobierno eso no lo tiene claro. Mucha gente está pensando pues que el gobierno simple y llanamente es un gobierno vago, nada más. No es cierto, estimado Richard. El gobierno está preocupado de los grandes negocios del Estado. Recuerden ustedes que estaban muy interesados en cambiar la modalidad
de contratos petroleros para entregárselos a transnacionales. El famoso 80-20 que consigue el presidente Rafael Correa con el vicepresidente Jorge Glass, que el 80 de esas utilidades petroleras se queden para el Ecuador. El señor Lasso está dando pauta, está permitiendo con decretos ejecutivos que ahora se renegocien esos contratos petroleros y que el 80% en este caso de las utilidades se queden en manos privadas. Entonces, eso es lo que está pasando. En este momento no es que ellos están de vagos, no, ellos están haciendo y preocupados de los grandes negocios del Estado ecuatoriano. Concesionar la CNT, concesionar Correos del Ecuador, y también se dice, y eso hay que investigarlo, por supuesto, que también hay negocios con el tema de los bonos de deuda externa. Entonces, no es que están tranquilos, porque dicen, es que es inoperante, es que es vago. No, que este gobierno es vago e inoperante, no es así. Aquí ellos están preocupados de hacerse más ricos. Recuerden ustedes las utilidades de los banqueros. Entonces, es un gran distractor por los bajos números que tiene el gobierno nacional. Entonces, ¿qué se le dice a un señor que ha fracasado? Nunca hemos tenido estos niveles de inseguridad ciudadana, nunca. Son niveles de inseguridad nunca vistos en la historia del Ecuador. A este gobierno se le dice no porque es mentira todo lo que está planteando, es innecesario o inconstitucional. Y más adelante vamos a ver preguntas pues que realmente no se necesitan, pero que se conocen como preguntas enganche, preguntas para que nadie diría que no. Entonces, para lograr ese voto que le dé ese respaldo que él quiere, pero la ciudadanía no puede volver a caer en el error de decirle y darle un voto de confianza a este gobierno que nos está destruyendo, querido Richard. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Como bien indicas, aquí hay anexos que hay que revisar con tiempo. Claro. Algunas alertas ya hemos recibido de jurisconsultos que están alertando de lo que dicen esos anexos. Por ejemplo, en la primera pregunta, en los anexos también se habla de la corresponsabilidad del tema de la seguridad con los municipios, con los GATS municipales, con los GATS locales. Entonces, aquí también hay una lavada de manos, es decir, la parte, entre comillas, de enganche te la ponen en la pregunta, pero en los anexos hay algunas cosas que no te están diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere el señor Lasso con esto? Hacer corresponsable a los municipios. Entonces, decir, ya no es mi responsabilidad solamente, sino también es de los alcaldes del país, ¿no? Que efectivamente no es que se pueden lavar las manos, siempre lo hemos dicho nosotros, pero la responsabilidad prioritaria es del Estado central, porque además ellos son los que tienen los recursos. Y en este momento que nos están haciendo creer que hay una gran crisis económica, no es cierto, pues. Están recaudando impuestos producto de la ley de Lasso, de la ley tributaria de Lasso, y todavía tenemos muy altos precios petroleros. Entonces, no hay tal crisis económica, querido Richard. Entonces, alerta a los señores alcaldes del país y los candidatos. Quieren hacerlos a ustedes responsables de la seguridad ciudadana. Y eso no es correcto. El municipio no puede mirar por un lado. Lo ha dicho, lo hemos dicho nosotros. Lo ha dicho, por ejemplo, nuestro candidato Aquiles en Guayaquil, no Aquiles Álvarez. Pero tampoco es que te pueden chantar la responsabilidad a ti. Pues. Eso no es posible, porque los grandes recursos los tiene el Estado central, es decir, el Ejecutivo. Eso para cerrar la pregunta 1.